cantando un himno. No sé si todos tienen himnario, pero los que tienen himnario, que me acompañen a cantar el himno número 34 de nuestros himnarios. Dice: de tal manera Dios amó a los perdidos que mandó a Jesucristo acudir y por su redención morir. Cantemos en pie este himno, por favor, el número 34. De tal manera Dios amó a los perdidos que mandó a Jesucristo acudir y por su redención morir. Movido por el mismo amor, al mundo vino el Salvador, trocando el trono de la luz por el madero de la cruz. Jesús murió y todo aquel que presuroso viene a él. En el refugio encontrará y vida eterna gozará. Muy bien, muchas gracias. Tomen asiento. Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección y guía. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos acercarnos delante del trono de su gracia, dando gracias por esta persona sin igual, maravillosa, su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nuestro Dios, queremos una vez más exponer de Él, de su obra salvífica, realizada en esa cruz de vergüenza en favor del hombre pecador. Nuestro Dios, Él vino de la excelsa gloria, ocupó un cuerpo humano para caminar firme hasta ese madero. Nuestro Dios, Él derramó su vida, el gesto más grande del amor desplegado del cielo, para alcanzar al hombre pecador, para reconciliar a este hombre caído con un Dios santo y justo. Nuestro Dios, Él ha abierto un camino nuevo y vivo, para que todo aquel hombre, mujer, que mire hacia la cruz, incline su corazón reconociendo el pecado que mora en él, pueda abrazar con los ojos de la fe a este Salvador tan grande para obtener vida eterna, salvación de su alma, librado de una condenación y de una ira venidera. Nuestro Dios, rogamos para que usted prepare los corazones frente a este viejo predicador, la muerte, que nos presenta a cada individuo en este mundo que somos seres finitos, que un día tenemos que pasar por la experiencia de la muerte, pero antes tenemos que estar preparados, tenemos que tener resuelto el tema de los pecados. Nuestro Dios, queremos rogar para que usted, a través de su Santo Espíritu, sea convenciendo de pecado en esta jornada y a gozo los cielos por un pecador que pasa de muerte a vida. Nuestro Dios, queremos dejar esta reunión bajo la guía, la dirección de su Santo Espíritu, y lo rogamos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se torna familiar al ver un número bastante importante que acompaña a la familia. Te quiero pedir que con los ojos de la fe presten atención a la lectura de la palabra de Dios. Quien habla aquí es Dios mismo. Él no miente, Él es veraz.
Por lo tanto, le ruego que esté atento, atenta. Quiero compartir con ustedes un pasaje que mi hermano leyó en la mañana, que está en Lucas, el capítulo 23. Una escena preciosa. Dice Lucas, llevaban, el verso 32, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor añada su rica bendición. Lucas era un médico de profesión, colaborador del apóstol Pablo, y él diligentemente buscó todos los antecedentes que hablaran del ministerio y obra del personaje central del Evangelio, el Señor Jesucristo. Y pareciera ser que Lucas, en este cuadro precioso que presenta aquí, estuviese a los pies de la cruz. Y va a narrar un acontecimiento sin igual. 3 cruces. En el medio, la persona sin igual. El impecable, el que no falla jamás. El inocente, está en medio, junto a 2 malhechores. ¡Qué escena! Y se produce en un instante una conversación íntima. El Espíritu de Dios guía a Lucas para que lo deje plasmado hasta nuestros días, en este libro, la voz de Dios. Dice Lucas, llevaban también con él a otros 2. Eran malhechores. Esa era la condición de estos hombres. Criminales. Para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, dice, a las afueras de Jerusalén, le crucificaron allí. ¿Sabe que el Señor sabía el momento exacto? Que los hombres iban a tomar sus manos, que los hombres le iban a despojar de sus ropas, que los hombres se iban a burlar de él y le iban a levantar en esa cruz vergonzosa. Él sabía el momento exacto. Muchas veces quisieron quitarle la vida, arrojándolo de un precipicio en una oportunidad, otra vez le quisieron tirar piedras, pero este era el momento. Allí está. Le crucificaron allí, ni antes ni después. Y él sabía cómo iba a morir.
crucificado. Él se lo revela a un hombre que fue de noche. Un maestro se presenta, Nicodemo se presenta, y él le dice, es necesario. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sí, él tenía que ser levantado. Y aquí está. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo maravilloso de esta historia que plasma aquí Lucas dice que en el Señor no se desprendió odio a la gente que estaban allí, los verdugos, sino que dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Saben que esas palabras evocan, hacen ruido hasta nuestros días? ¿Cuántos hombres y mujeres pasan indiferentes? ¿Cuántos hombres han visitado este lugar y han escuchado? Algunos atentos, otros aparentemente atentos, pero están pensando en lo que van a hacer al otro día. O están recordando alguna situación del pasado. Te presentamos. Estoy seguro que tú has escuchado de él, al que exclama desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire los hombres lo que hacen con él. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, a otros. Sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí hay una verdad. Él vino a salvar a otros. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera decidido aniquilar a sus enemigos? ¿Qué hubiera pasado si en los planes de Dios se cambia este sacrificio? No, él vino a salvarte a ti, amigo oyente. Apreciado amigo, ¿qué sería de ti si tú en este instante pasaras a la eternidad, murieras? ¿Qué sería de ti? ¿A dónde irías? Aquí hay un santo ser que está clamando por perdón, porque no saben lo que hacen. El verso 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Marcos y Mateo, los otros evangelios, dicen que los dos malhechores en principio le injuriaban. Le miraban con desprecio. Pero en un instante, este instante puede ser hoy para ti. En un instante, uno de los malhechores dice. Respondió el otro y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. ¿Qué pasaría por la mente de ese individuo allí? Era el fin de su vida. Estaba a la puerta de pasar a la eternidad. ¿Cuántos minutos serían? Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. ¿Cómo sería esa conversación? ¿Lo miraría hacia el otro costado? Apuntando al Señor, no sabemos, con su rostro. De alguna manera, ni aún temes tú. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Piense en esto, amigo oyente. ¿Sabe que nosotros los seres humanos somos crueles? Somos seres que no merecemos, tal como lo dice aquí, somos malhechores, no merecemos el amor inmenso de Dios. Y Él lo busca constantemente a cada uno de nosotros. Te busca a ti todos los días, te da una oportunidad de vida, que tú abras tus ojos y puedas contemplar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Tienes trabajo, tienes bienestar. Por cierto, a veces pasamos situaciones como esta de dolor, de pena. Pero Dios a veces permite estas cosas en nuestras vidas para que abramos los ojos y contemplemos a Dios.
La creación misma habla de Él. Y a veces tenemos que ser remecidos con una enfermedad, con la partida de un ser querido. Y nos acordamos que somos vulnerables, somos débiles. Y que hay un Dios en los cielos que nos está dando amplias bendiciones todos los días. Y dijo a Jesús, este malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Está haciendo una oración? ¿Sería con voz fuerte? ¿Sería una voz débil? Porque está en el ocaso de su vida. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le instamos a que usted tenga una actitud como este hombre. Que ahí mismo donde está. ¿Cuántas veces he escuchado del Señor? ¿Sabes que estos malhechores tenían conocimiento del Señor? Uno le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En una actitud irrespetuosa, por cierto. Pero tenía algo de conocimiento, que el que estaba allí era el Cristo. Y el otro tenía aún más conocimiento, porque dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Cuántos niñitos han pasado aquí en la escuela dominical y que han crecido en las cosas del Señor? Otros se han apartado, se han olvidado. Pero de alguna u otra manera Dios ha sido misericordioso y ha hecho que su palabra, que esta obra incomparable llegue al corazón de cada individuo, sobre todo aquí en Chile. Chile ha sido un país privilegiado de escuchar de este precioso Salvador hasta nuestros días. Pero algunos deciden de mala manera seguir su vida y mire cómo terminan. Aquí hay hombres crueles, malhechores que están allí. ¿Qué escena más preciosa queda allí plasmada hasta nuestros días, mostrando lo que ocurre en este mundo? El ser humano, cuando cayó en desgracia y en el huerto del Edén, desobedeciendo a Dios, la única instrucción que le dio, ese pecado, ese mal, llega hasta nuestros días. Por eso el Señor vino a solucionar ese mal, el pecado, para reconciliar a ese hombre caído con un Dios santo y justo. Porque ese hombre en esa condición no puede tener una comunión con Dios. Es mirado cual un enemigo de Dios, es mirado cual un malhechor. Por lo tanto, ese hombre necesita tener la actitud de este malhechor. Acuérdate de mí. Y la respuesta del Señor no se hizo esperar. De cierto te digo. Ese desierto significa verdad. Verdad te digo. Cosa que hoy día escasea, la verdad, ¿cierto? Noticias falsas, muchas. Es un bien que escasea hoy día, la verdad. Pero el Señor le dice allí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, yo tengo apuntado aquí una aplicación para esta historia. Esta escena nos deja una postal de tres cruces allí, como lo decía al principio. En medio, el impecable, el Hijo de Dios, el sin pecado, el que vino a resolver el tema del pecado, el que vino a salvar. ¿Para qué? Para que si te sorprende la muerte y tú tienes resuelto el tema de tus pecados, no vayas a una condenación eterna. Escucha bien, es eterna. No es que mañana volvamos a hacer la vida, ¿no? Como decía mi hermano, el cuerpo de la persona que está aquí es esta casa, esta carne, que lo albergó por 77 años, está aquí. Pero su alma tiene dos destinos. Y esa decisión se toma aquí estando en vida.
Tiene dos destinos, o dicha eterna o condenación eterna. Y la vida ya con sus sinsabores muchas veces es tan desagradable. ¿Por qué proyectar la eternidad? Amigo oyente, por eso es urgente. Es la eternidad. Y por siempre, ya no hay vuelta atrás. Ayer compartía en una reunión similar a esta la historia de ese, que también la cuenta Lucas, de ese hombre rico y de ese hombre pobre. Rico aquí en la tierra, pobre aquí en la tierra Lázaro. Pero sabe que después de la eternidad se invirtieron las cosas. Lázaro era el rico con bienestar y el rico era el pobre, porque no apreció en vida lo que el Señor quería, bienestar para él, dicha eterna. Pasó indiferente. Pero este hombre malhechor, al lado del Señor, logra comprender. El que está allí es Dios mismo. Ni aun temes tú a Dios. Los dos malhechores nos hablan de la situación de todo individuo que nace aquí en este mundo. Pecador por naturaleza, pecador por práctica, que no puede tener comunión con este Dios santo. El cuadro nos muestra a los que se salvan y a los que se pierden. Los que se salvan reconocen a Dios, tal como lo hizo este hombre. Ni aun temes tú a Dios. ¿Qué pasaría en esa mente de ese hombre que de pronto cambió su actitud para con el Señor? Tal como lo decía mi hermano en la mañana, serían esas palabras del Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando le desnudaron, le despojaron de su ropa. Amigo oyente, si el que lo hizo es Dios mismo, encarnado. No fue un ángel, no fue otro hombre, fue Dios mismo. Jesús, seguramente tú viste alguna serie algunos fines de semana atrás, donde se celebraba la Semana Santa. Y tú viste algunas imágenes allí en la televisión de este personaje, precioso personaje, que vino por amor a ti, a este mundo. Amor y respeto. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Confiesa sus pecados. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Reconoce al inocente, al impecable Cordero de Dios. Está ahí en medio, la cruz del medio. Y luego se dirige a Jesús. Sería con su cabeza hacia la tierra o hacia el cielo o hacia el costado, mirando al Señor. Acuérdate de mí. Le pedimos que, si está allí sentado, con un corazón sincero, lleno de fe, pueda pronunciar estas palabras también. Señor, acuérdate de mí. Soy un vil pecador. Te pido, te pido que te acuerdes de mí. Cuando vengas en tu reino, ¿sabe la respuesta del Señor? Fue mucho más amplia. Este hombre tenía un tiempo distante, en el futuro. Y le dijo el Señor: hoy, hoy. Y lo hizo esperar. No. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dice: hoy, en el instante. Si tú acudes a Él, en el instante vas a tener salvación eterna de tu alma. El tema de tus pecados resuelto. Vas a poder dormir tranquilo esta noche sin pensar: ¿a dónde miré si me voy a morir? ¿A dónde miré si soy tan malo? Que hay un hombre malo, pero que dobló sus rodillas delante del Señor, ese corazón perverso y malo, y le pide al autor de eterna salvación que se acuerde de él. ¿No es maravillosa esta escena?
El hombre pidió ser recordado. Acuérdate. Y el Señor, ¿qué le dice? Estaré conmigo. No, no te voy a recordar. Vas a estar conmigo. Esto también para nosotros los creyentes. Qué hermoso, qué hermoso. Que podamos transmitir y poder entregar y poder proclamar a este Salvador que implora por perdón a sus verdugos y que escucha el clamor de un vil pecador que está allí y la respuesta no se hace esperar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre apelaba a un reino. El Señor le dice en el paraíso. Vas a estar conmigo eternamente. ¿Cómo será cuando podamos contemplarle a Él? Porque Él prometió, Él resucitó, no quedó en la tumba. Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está allí en el cielo preparando un lugar para todos los que hemos depositado la confianza en esa obra incomparable realizada en la cruz. ¿Qué tienes que hacer tú con los ojos de la fe? Aceptar a este Salvador, que está disponible, está disponible. Y bueno, que estén atentos. Yo miro sus rostros y están mirándome a mí. Eso habla bien. Que le interesa este tema. Pero no basta eso. Lo que basta es que tú, internamente, con tu corazón, abraces a este Salvador. Reconozca que no hay nada bueno en ti y que Él pagó la culpa tuya allí en esa vergonzosa cruz. Si clamas, igual que este hombre, Señor, sálvame. Vas a obtener a cambio, allí hay una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y obtendrás salvación eterna de tu alma. Si ese hombre muere, se va a la presencia de su Salvador. Si el Señor viene, se lleva a ese individuo, a ese creyente, se lo lleva al cielo. ¿Qué pasaría si el Señor viniera en este instante? Y tú has permanecido incrédulo y ves que el compañero de al lado partió, dejó su ropa ahí y yo mi Biblia aquí. Los autos quedarán afuera y seguramente van a venir vándalos, romperán los vidrios, se entrarán aquí y el mundo se volverá un caos, porque la iglesia ha sido arrebatada. ¿Qué pensarías tú si desapareciera la mitad de este local? Voy a concluir con un pasaje en 2 Corintios. Lo voy a leer, pero presta atención. Esta palabra del Señor, verso 20 del capítulo 5 de 2 Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos. Apreciado amigo oyente, en esta tarde te rogamos. En nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No pases indiferente. No dejes pasar otro día. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Que el Señor sea obrando a través de su Santo Espíritu para convencer ese corazón que ha permanecido incrédulo, indiferente, a veces podríamos decir que hasta cobarde. No, que qué iban a decir mi amigo, qué iba a decir mi esposa, mi hijo, no.
Entrégate al Señor, porque en ese estado que estás, si te sorprende la muerte, la palabra de Dios dice, condenación eterna. Si aceptas en cambio al Señor Jesucristo como tu Salvador, ¿le crees? ¿Le aceptas? Salvación eterna de tu alma. Que el Señor bendiga su palabra. En el tiempo que nos resta, quiero hablaros un rato de un hombre llamado Job. Seguramente, bueno, los creyentes lo conocen, creo. Debe ser el patriarca más antiguo de la revelación de Dios en su palabra, Job. Job es un hombre, diríamos hoy, sin talla, admirable, un hombre recto, tremendamente, alguien diría tremendamente bendecido por Dios, era rico, muchas haciendas y además con 10 hijos, 7 varones y 3 damas. Y en cierta oportunidad, Satanás, que es un ángel caído, que se transforma en enemigo de Dios y existe, aunque algunos lo nieguen, pero existe. Por lo menos la Biblia, que es la palabra de Dios, así lo declara, existe. Y entonces Dios en una oportunidad pregunta a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Y entonces Satanás le dice, cualquiera puede ser como él, porque tú lo tienes rodeado de bienes, tú lo has colmado de bienes, tú le has puesto un cerco alrededor de él, como diciendo es imposible hacer algo contra él. Y entonces Dios le dice, bien, bueno, y como que abre la puerta o le autoriza o le da permiso para que haga algunas cosas contra Job. Y lo primero que ocurre con Job es que pierde todos sus bienes. Así, de un momento a otro. El hombre rico, muy rico, se transforma en un hombre muy pobre. Pierde todas sus propiedades y luego pierde también a sus 10 hijos. Y lo último que pierde es su salud. Así podéis imaginaros, si me preguntaran a mí o cualquiera, eh, ¿te gustaría ser como Job? Sí, pero antes de disfrutar de la vida, disfrutar de bienes, disfrutar de una excelente salud y disfrutar de 10 preciosos hijos, sería una vida muy preciosa, ¿verdad? ¿Quién no la anhelaría? Pero lo segundo no, no, no. Perder todos mis bienes, perder a mis hijos. Cuando él está enfermo, tremendamente enfermo, una peste maligna, etcétera, su mujer le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Niega a Dios y muérete. Una buena esposa, ¿verdad? Ese es Job. ¿Por qué voy a hablar de Job? Solamente 3 preguntas que se hace Job que creo que son convenientes hacerlas nosotros también esta noche. Tal vez en 20 minutos que restan para la hora de término, no más. Y si en casa quiere leer, bueno, Job está en el Antiguo Testamento justo antes de Salmos, según nuestra Biblia, y es en el capítulo 14 donde están las 3 preguntas. Eh, Primero, Job hace una descripción muy apropiada
correcta, creo, del hombre, de nosotros. Dice que el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Y luego hace la primera pregunta, que es esta: ¿quién hará limpio lo inmundo? Repito, ¿quién hará limpio lo inmundo? Dios en su palabra eh, hace una radiografía exacta del ser humano, de nosotros. No físicamente, no materialmente, no, sino una descripción de lo que somos delante de Él. Y Dios declara en su palabra, el apóstol Pablo a los romanos dice, no hay justo ni aun uno, todos pecaron. Usted dirá, pero yo no soy pecador, o yo no soy como los demás, yo no he robado, yo no he matado a nadie, yo no he, etcétera. Sí, soy un buen padre de familia, soy un buen marido, soy etcétera, etcétera. Sí, pero eso no cambia la condición espiritual del ser humano delante de Dios. Delante de los ojos nuestros, sí, aplaudimos que sea así una persona. Por supuesto, todos ojalá fuéramos así. Pero hay algo que Dios declara, y he estado citando Romanos, Pablo a los Romanos: no hay justo ni aun uno, no hay justo delante de quién, delante de Dios, porque ¿con quién nos comparamos? Si usted se compara con su vecina, probablemente usted te quede más arriba. O si se compara con otro ser humano, probablemente usted sea mejor. Pero no es un asunto de comparación entre seres humanos. El asunto es que, ¿qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios puede ver en mí? ¿Hay algo en mí que le agrada a Él? Entonces, Job está diciendo, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y no se está refiriendo a cosas sucias, se está refiriendo al ser humano. Y Dios declara, como estaba diciendo el apóstol Pablo a los romanos, declara y dice, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos pecaron. El problema es que Dios es santo. Digamos, el problema que yo tengo con Dios es que Él es santo y yo soy pecador. Y eso es un abismo inquebrantable y que no se puede cruzar por buenas obras o con buenas intenciones. Hay un dicho antiquísimo que yo escuché, no sé, en mi juventud: el infierno está lleno de buenas intenciones. Alguna vez ustedes tal vez se lo habrán oído. Buenas intenciones o buenas obras. Y puede existir el concepto de que el cielo o la presencia de Dios, o como he estado hablando en estos días, y hoy por la mañana, que no es tanto el cielo, dije yo, porque eso es lo que leí de los tres pasajes, no es el cielo lo que debe interesarme, sino es quién está en el cielo. Porque el Señor dice al ladrón, de quien hemos escuchado y lo cité en la mañana, el Señor le dice, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana ni 100 años más, hoy estarás conmigo. No dice estarás en el cielo, estarás conmigo. Y a los discípulos, con lo que leí anoche, le dice que él va a la casa de mi padre. Voy a la casa de mi padre, hay mucha morada. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que se habla de compañía, más que de lugar. Más, insisto. Y, y el otro pasaje que leí, o dos más que leí en la mañana, o puedo citar uno más, es el apóstol Pablo a los Filipenses,
y le dice, le dice el apóstol, escribe a la iglesia creyentes, a cristianos, a la iglesia cristiana allí, y les escribe y les dice respecto a morir o vivir, estoy puesto en un estrecho. Si me dieran a escoger, no sé qué escoger. Si me dijeran, escoge, ¿quieres vivir o quieres morir? Y él dice, no sé qué escoger. Todos nosotros tal vez podríamos escoger, quiero seguir viviendo. Tengo mucho que hacer o disfrutar. Y el apóstol dice, Pablo dice, no sé qué escoger. En realidad quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No dice, no habla del cielo, pero sabemos que es el cielo. Es la casa del Padre. Cuando Cristo resucitó, dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Así que mi Salvador, mi Señor, el que me amó, dice Pablo, y se entregó a sí mismo por mí, el que murió en la cruz del Calvario por mí, está en el cielo. Y yo iré al cielo, a su presencia. ¿Tan bueno soy? No, no soy mejor que usted. Sencillamente que hace 60 años, siendo un joven, escuché el Evangelio de la gracia de Dios. Creí que Cristo murió en la cruz del Calvario por salvarme a mí, que yo soy un pecador que merezco la condenación eterna, pero que Dios en su infinita bondad quiere salvarme. Pero para eso yo tenía que creer en su Hijo. Y Job dice, ¿y quién hará limpio lo inmundo? ¿Quién hará limpio a Juan Seel, que es un inmundo pecador? ¿Cómo es posible que yo esté en la presencia de Dios por la eternidad? ¿Cómo? ¿Es posible? Y Job dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Y concluye, nadie, nadie. Por supuesto, yo no puedo hacer limpio lo inmundo. La iglesia no puede hacer limpio lo inmundo. Las aguas bautismales, y muestro aquí porque tenemos nuestro bautisterio, cuando yo me bauticé, no aquí en otro lugar, no me lavaron. No, la palabra de Dios dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Dice Job. Y yo le contesto, Job, ¿sabe quién hace limpio lo inmundo? La sangre del Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario murió, derramó su sangre. En la sangre está la vida. Dio su vida. Él entregó su vida. No se la quitaron, no lo mataron. Él la entregó por nosotros para hacerme limpio. Y cuando creí en él, noviembre de 1963, entonces Dios limpió todos mis pecados. ¿Soy mejor que usted? No. Sigo estando en esta naturaleza que es propensa a pecar. Sigo teniendo una mente, aunque por supuesto, tratando con leyendo las escrituras, conociendo mejor al Señor. La primera pregunta de Job está contestada. Para él no. Él dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie, dice él. Y Dios, su palabra más adelante, unos 1000 años después, Dios dirá, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él hace limpio lo inmundo. ¿Cómo puedes presentarte delante de Dios? Así como estás, no. Imposible. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y si no creemos en el Hijo de Dios, si no crees tú, esto es un acto absolutamente personal. Es un asunto, una relación de Dios y tú, o tú y Dios. Dios es santo, no tolera el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos, no pueden ingresar, no pueden formar parte de la presencia de Dios. Es imposible llegar al cielo y estar con el Señor si tus pecados no son perdonados, borrados, limpiados. Solo lo hace Dios porque Cristo su Hijo padeció. Esa es la primera pregunta. La segunda. La segunda está unos versículos más adelante, en el versículo 10, y dice esto. Mas el hombre morirá. No vamos a discutir eso, ¿verdad?
Estamos en presencia de la muerte. ¿Usted sabe que esta es lo más solemne que podemos tener? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Job? El hombre morirá, será cortado como una flor. Habla de la flor. Será cortado. Perecerá el hombre. El hombre morirá, el hombre será cortado, el hombre perecerá. Ahí tiene tres eh, sinónimos para referirse a un mismo acto que ocurre, una misma experiencia, una misma realidad que es morir. Oscar, como todos saben, partió de este mundo, se fue, no está aquí. Algunos dirán, pero ¿está él aquí? No, no lo que yo conozco de, de lo que he aprendido en 60 años. No es eso lo que Dios dice. Dios dice que yo soy una Trinidad también, cuerpo, alma y espíritu. El alma es la persona, el alma es Juan, y la persona vive en una casa que es mi cuerpo, y esta casa es el cuerpo donde vive Juan. El espíritu me comunica con el Señor, por supuesto. La pregunta es, dice Job, ¿el hombre muere? Sí, no podemos negarlo. ¿Será cortado como una flor? Sí, es cortado. Perece, sí. Todo eso lo dice, para una misma realidad. Y luego agrega el versículo, la pregunta es esta, ¿y dónde estará él? Esa es la pregunta. El hombre muere. ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido? Alguien podrá decir, bueno, vamos a sepultarlo, estará en el cementerio. No, no es eso lo que las escrituras enseñan. Dice, ¿y dónde estará él? ¿A dónde se fue? Job no contesta las preguntas. Job las hace. Pero ya hemos leído o yo he expresado algunos textos que se han leído antes, donde dice el mismo apóstol, yo quiero partir y estar con Cristo. Si el hombre muere, ¿a dónde se irá? Bueno, si es creyente en Cristo, se irá a la presencia de Dios, por la fe en Cristo, por lo que Cristo hizo, no por méritos, no es por obra para que nadie se gloríe. Y la última pregunta es, versículo 14, si el hombre muere, esta es la pregunta, ¿volverá a vivir? La segunda pregunta era, si el hombre muere, ¿a dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Sigue aquí? Voy a un cementerio y digo, voy a ir a ver a mis padres. ¿Se es cierta esa frase? No, mis padres no están allí. Su cuerpo sí, pero ellos no están ahí. En espera, los muertos están en espera de la resurrección, por supuesto que sí. La pregunta es esa, tiene que ver con la resurrección. Versículo 14, si el hombre muere, el hombre va a morir, el hombre es una realidad. No voy a discutir de la muerte ni voy a explicar la muerte, porque la muerte es una realidad. Está cerca nuestro siempre. Nos rodea siempre morir. La pregunta de Job, ¿vuelve a vivir esa persona que murió? ¿Volverá a vivir? Y el Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor dice que todos los que están en los sepulcros, viene la hora, dice él, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora no están en los sepulcros, pero viene la hora en que todo muerto se va a resucitar. Y el Señor agrega algo tremendamente vital o importante para nuestra existencia eterna. Algunos saldrán a resurrección de vida, pero otros saldrán a resurrección de condenación. Hay vida y salvación y hay condenación, no hay más.
Hay cielo o hay infierno, no hay más. Eso es lo que Dios enseña en su palabra. Usted puede tener conceptos diferentes. Ahora, si están basados en la palabra de Dios, pues estaría bien. Pero si no están basados en la palabra de Dios, entonces ¿a quién creo? Así que volviendo a Job, la primera pregunta era, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie, dice Job. Pero Dios, siglo más adelante, a través de sus apóstoles, enseñará que el hombre, como dice Job, ¿quién hará limpio lo inmundo? Nadie, dice él, pero Dios enseña. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si el hombre muere, ¿a dónde se fue? ¿A dónde se ha ido? ¿Dónde está Oscar? No lo sé. Como dije en un momento dado, cuando lleguemos a la presencia de Dios, podemos llevarnos muchísimas sorpresas. Tal vez encontremos personas que nunca imaginamos que vamos a encontrar, o tal vez no encontremos a personas que creíamos que íbamos a encontrar. Así yo no lo sé. ¿Cómo puedo saber algo? Solamente por el testimonio que deja una persona. Como muchos de ustedes tal vez me escucharon, y bueno, la familia sabe, yo fui a ver a Oscar el viernes por la tarde. Y entonces pude leer las escrituras y orar. No sé cuánto escuchó, no sé si pudo entender. Y ayer por la mañana me sorprendió que había partido. Me sorprendió porque uno piensa, vi a esa persona hace poco. No pudimos intercambiar, no pudimos tener una conversación en su estado, pero ya partió de este mundo, ya no está aquí. Tenemos su cuerpo que mañana por la mañana será puesto en ir a un cementerio, pero es su cuerpo. Que dijo el Señor, polvo eres y al polvo volverás. Y eso es lo que ocurre. Bueno, las preguntas de Job son para nosotros. Son para pensarlas, son para buscar respuestas. A lo mejor ya las tiene, que tenga la respuesta correcta. Y las respuestas correctas solamente provienen de Dios por medio de su palabra escrita que nos dejó. Vamos a orar. Padre nuestro, nuevamente nos acercamos a tu presencia por medio de la oración. Tú oyes las oraciones de los tuyos, como hemos sido enseñados, y te damos la gracia que tú respondes. Muchas veces las respuestas tal vez no sean lo que nosotros quizás estábamos pensando recibir, pero tú no te equivocas. Queremos rogarte bendición, ayuda, sostén, consuelo para la familia especialmente. Te rogamos que tú bendigas a todos ellos, fortaleciéndoles en momentos difíciles. Son circunstancias difíciles que muchos en alguna medida hemos pasado. Perder a un ser querido. Te rogamos, nuestro Padre, que bendigas y guardes a la familia de Oscar, a todos ellos. Queremos que bendigas tu palabra que se ha predicado en un par de ocasiones. Que sea tu palabra, que seas tú que has hablado a nuestros corazones y que nosotros retengamos lo oído y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Volvemos a darte gracias por tu Hijo, por su obra, por lo que Él vino a ver, el propósito de su venida a este mundo, como Él lo dijera que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él da su vida en lugar del pecador. Te damos gracias por tan infinita obra.
Volvemos a encomendarnos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.